Hoy en DL Spanish Lessons vamos a aprender a hacer un flan de huevo. Ingredientes. Vamos a necesitar 500 mililitros de leche entera, 100 gramos de azúcar. Si os gusta podéis poner más. También 7 cucharadas de caramelo líquido. El caramelo lo podéis hacer vosotros o comprarlo. Y por último, 4 huevos. Los huevos tienen que ser medianos y los vamos a utilizar enteros. Así necesitamos azúcar, leche, caramelo y huevos. Vamos a necesitar también flaneras. ¿Qué es eso? Las flaneras es un tipo de molde que es más estrecho al final y que deja la forma de flan típica. Elaboración. Primero vamos a tomar un cuenco y en el cuenco vamos a cascar los huevos. Cascar los huevos significa romper los huevos para abrirlos y echar su interior en otro recipiente. Bien, cascamos los 4 huevos y ahora vamos a echar el azúcar. Después vamos a verter la leche. Y ya tenemos nuestros ingredientes. Vamos a mezclar todo. Para ello vamos a batir. Y vamos a usar una batidora de varillas. Batimos todo bien hasta que quede líquido y todo se haya mezclado. Y apartamos el bol. Vamos a preparar los moldes. Vamos a usar una bandeja y dentro vamos a poner los moldes de flanes. Yo uso 7 moldes. Vertemos el caramelo en el fondo de cada molde. Puedes poner tanto como quieras. Yo pongo 1 o 2 cucharadas. Ahora vertemos el flan líquido. Llenamos las 7 flaneras y dejamos un dedo de borde para que no se salga el líquido mientras se hacen en el horno. Después llenaremos con agua el molde de cristal, porque vamos a hacerlo en el horno al baño María. Pero cuidado, no hay que llenarlo entero. Lo llenaremos para cubrir hasta la mitad de las flaneras. Vamos a meterlo al horno precalentado 180 grados durante unos 40 minutos. Y así es como quedan salidos del horno. Con un palillo comprobamos que esté cuajado. Metemos el palillo dentro de los flanes y tenemos que ver que el palillo salga limpio. Después sacaremos las flaneras del agua y las dejaremos enfriar. Cuando estén completamente frías, las tapamos y las metemos en el frigorífico durante 24 horas. Ya está frío. Ahora vamos a sacarlo del molde.
Para ello necesitamos un plato y una paleta. Vamos a pasar la paleta alrededor de todo el borde del flan y luego le daremos la vuelta para que caiga completo en el plato. Y ya están listos nuestros flanes de huevo. Y con esto hemos terminado la receta del flan de huevo. Puedes ver la receta completa escrita en mi blog. Tienes el enlace en los comentarios. Prueba a hacerla y practica tu español.